Pollo, ¿conoces los masajes coreanos anti-envejecimiento? Quédate, que te los enseño. Vamos con el primer masaje, masaje Jinjitsu, ¿vale? Estiramiento facial, vamos a hacer de frente y de toda la parte mandíbula, zona del cuello también. ¿Cómo vamos a empezar? Pues importante, cogemos un poquito de aceite en los dedos, lo vamos a poner en todos los dedos a la vez y vamos a la zona de la frente, ¿vale? Colocamos aquí desde donde empieza el pelo hasta donde empieza el pelo también, pero aquí, ¿vale? Apretamos un poquito con las yemas y empezamos a tirar como si quisiéramos entrar, Ahí. ¿Hasta dónde, Rubén? Hasta las orejas. O donde empieza el pelo también, ¿vale? Aquí, como si quisiéramos entrar con la cabeza, pero sin hacer presión en el cuello, sino con los dedos. Y vamos abriendo. Vamos a repetir esto 10 veces. Ahí. ¿Vale? Ya verás qué relajación vas a notar, vas a sentir también. Sería primera parte del masaje. Vamos ahora con la segunda. La segunda sería abajo. Vamos a empezar en la zona del mentón, ¿vale? Y aquí, con dos deditos, vamos a empezar a hacer movimientos circulares hacia también las orejas, ¿vale? Empezamos aquí, estirando un poquito hacia arriba. Ahí. Siguiendo la línea de la mandíbula. Y llegando hasta las orejas. Volvemos aquí con dos deditos. Y seguimos. Seguir, ¿verdad? Igual, 10 veces. Y vamos ahora con el segundo masaje. Y este masaje, además, que hemos hecho, nos va a reafirmar la piel del rostro, donde hemos trabajado, y va a aumentar también la elasticidad. Segundo masaje es un masaje de shiatsu facial, ¿vale? Seguimos con los masajes coreanos anti-envejecimiento. Importante. ¿Cómo vamos a empezar? Pues mira, vamos a empezar con un punto que vamos a trabajar aquí, ¿vale? Encima del entrecejo, y vamos a aplicarlo, pues más o menos unas 10 veces, Lo puedes hacer con una mano o con la otra. Cerramos un poquito los ojitos, apretamos un poquito el punto y vamos a trabajar aquí. Como sería fruncir el ceño, pues un poco para relajar esta parte, porque vamos a empezar a trabajar hacia abajo en la cara. Hemos hecho frente y ahora estamos aquí. ¿Vale? Perfecto. Esa sería la primera parte. Fíjate que es una cosa súper sencilla. Y ahora vamos hacia la zona de los ojos. Cuidado si tienes aceite. Yo te aconsejo que te limpies un poquito los deditos, para que el aceite no sea demasiado exagerado. Si te dejas un poco, vale, pero ten en cuenta que tienes que cerrar los ojos, Bien, antes de los ojos, segunda parte. Sienes. También es relajante, Todo esto lo vamos a trabajar para hacer un poquito de shiatsu. ¿Por qué se dice lo de shiatsu? Porque trabajamos también con puntos, Ahí, hacia adelante, estás viendo como si quisiera llegar a tocar los ojos, sin tocarlos. Y este le vamos a dar un poquito más, ¿vale? Unos 20, 30 veces aproximadamente. Y los círculos vamos a hacerlo cada vez un poquito más grandes. Ahí. Un poquito más amplios. Y también presionando un poco más. Y ahora sí que vamos a los ojos. Coloca aquí, ¿vale? Encima. Sin apretar. Ojo, suave, ¿Vale? No hace falta que levantes estos dedos porque significa que estás un poquito tenso. Relájalos un poco. Relaja también los hombros. Y desde aquí, abriendo. Fíjate como si a mí se me abre la boca, pero lo hago aposta, para relajar la mandíbula. Y esto lo hacemos 10 veces. ¿Vale? Además es muy gustoso, te va a gustar mucho hacer este ejercicio. Y terminamos, fíjate, con este masajito. Vamos a colocar un dedo debajo del hueso, otro encima, sin presionar demasiado. Estiramos y llegamos hacia las orejas, ¿vale? Y otra vez. Elevamos un poquito el cuello. Ahí. Lo repetimos 10 veces. También muy gustoso.
y firme el apretar para relajar toda la parte, evitar arrugas además y crear una sensación pues también de calma dentro de la cara. Pasamos al siguiente. Este que hemos hecho era shiatsu. El shiatsu viene de Japón, pero se hizo muy famoso en Corea y se incorporó también dentro de los masajes coreanos, por eso lo hemos metido. Y vamos ahora con el masaje de V, ¿vale? Es un masaje que se hizo muy famoso en Corea, sobre todo porque ayuda al litis facial y ayuda también a marcar bastante la cara. Con lo cual, vamos a empezarlo, ¿vale? Masaje en V, ¿vale? No sé si alguno se acuerda de la serie, pero ahí lo dejo. Muy antigua también la serie, ¿eh? Por lo menos, casi como el masaje Tanaka que está en otro vídeo. Bien, pues mirad, vamos a empezar aquí, ¿vale? Mejillas, aquí está el hueso, empezamos ahí y con aceite, claro, empezamos a subir aquí. Y vamos a llegar hasta las sienes, ¿vale? Volvemos otra vez, no bajamos, sino que volvemos y hacia arriba, ¿eh? Marcando bien las líneas. Apretando bastante, siempre relajamos al subir hacia las sienes. Hacemos 10 veces. Y después también, formato V. Fijaros, con estos dos deditos le damos un poquito de aceite por si acaso. Debajo del hueso, mentón. Y aquí vamos a utilizar también esta parte, ¿vale? Para ayudarnos. Colocamos aquí, cuidado, ¿eh? Siempre suave, con cariño, que somos nosotros. Venga, arriba. Apretando aquí. Y sería al final del masaje en V, nos queda el último. Los masajes coreanos anti-envejecimiento combinan técnicas de estimulación profunda y movimientos específicos que tonifican los músculos faciales, mejoran la circulación y promueven la producción de colágeno. Y último masaje que vamos a hacer, empezamos en las sienes, fíjate cómo vamos a empezar. Vamos a hacer un poquito de toqueteo aquí, ¿vale? Con todos los dedos, desde la frente hacia las sienes para movilizar y vamos a darle un poquito de velocidad. Hacemos unas 10, 15 veces. Ahí. Y después, este mismo, ¿vale? Vamos a hacerlo desde aquí hacia las sienes, ¿vale? Yo normalmente lo hago con 3 dedos. Si me ves, este no lo utilizo apenas, porque me es un poco incómodo, con lo cual, 3 deditos. Ahí. Y por último, ¿vale? Para hacer un poquito de drenaje también, en la zona del cuello, ¿vale? Hacemos aquí a un lado, también unas 10 veces. Y al otro lado también. ¿Vale? Y este sería el masaje anti-envejecimiento coreano. Si tienes alguna duda, me escribes, me preguntas lo que sea y como siempre, hasta la curación y más allá.